Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Madrecita tierra, las gracias te damos, las gracias te damos. Madrecita tierra, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Hermanito viento, las gracias te damos, las gracias te damos. Hermanito viento, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor. Padrecito cielo, las gracias te damos, las gracias te damos. Padrecito Y al cielo, ritmo las gracias te de damos, esta las gracias te melodía maravillosa por abrir titulada el corazón Abuelito a la Fuego, sanación, cuyos abrirlo al amor. cantantes son Por abrir el Shanshai y Susana, corazón a la sanación, comenzamos abrirlo este al amor. tercer episodio y también a lo largo de su duración nos estará acompañando. Siento que tiene una energía muy poderosa y muy transformacional. Y es que, sin duda alguna, es una canción que expresa un profundo respeto y una conexión con la figura del abuelito, que en este contexto se puede interpretar como un símbolo de sabiduría ancestral, una conexión espiritual y una reverencia hacia los ancestros y la naturaleza. Y es que esa figura del abuelito representa a los ancestros, y a una presencia sabia que guía, protege y enseña a las generaciones más jóvenes. Es un símbolo de respeto hacia las raíces y el conocimiento transmitido de generación en generación. Y también la canción enfatiza la importancia de la conexión espiritual, no solo con los ancestros, sino también con la naturaleza. Esta conexión espiritual es un pilar fundamental en muchas culturas indígenas y tradiciones ancestrales, donde el respeto por la tierra y los elementos naturales es esencial. El abuelito también es visto como una fuente de sabiduría y guía, una presencia que ilumina el camino y ofrece enseñanzas profundas sobre la vida, el amor y la armonía con el entorno. Pero también esta canción aborda la sanación de las heridas personales, tanto físicas como emocionales, a través justamente de esta conexión con los ancestros y con la espiritualidad. Y en mi caso muy personal, la considero o la veo como una fuente de consuelo y de sanación, pues al invocar a este sabio y protector, la canción sugiere que es posible encontrar alivio para las heridas del alma. El abuelito ofrece una energía curativa que puede sanar el dolor interno, brindando paz
y equilibrio. En muchas tradiciones, la conexión con la naturaleza es una vía importante para la curación. Y la canción refleja esta idea de vincular la figura del abuelito con elementos naturales, sugiriendo que el contacto con la tierra, el aire y otros aspectos de la naturaleza puede ser profundamente sanador. Al reconocer y honrar las heridas del pasado, la canción abre un espacio para la liberación y la transformación. La sanación no solo implica curar el dolor, sino también crecer y transformarse a partir de él, permitiendo que la sabiduría y el amor ancestral guíen ese proceso. Y es aquí en donde me quiero centrar el día de hoy. Y por eso quise colocar esta canción para acompañar mi voz en este día, para que ustedes también pudieran sentir esa energía sanadora y liberadora que tiene. Muchas veces, quizás quienes estamos más involucrados en el mundo espiritual, vemos a los cuatro elementos de la naturaleza como algo fuera de nosotros. Quizás como un elemento lejano, lejano que lo tenemos presente, pero que a la vez no, porque nos puede generar mucho ruido el darle quizás una forma a algo que a simple vista no tiene forma, o que si la tiene es una forma muy simple. Pero a lo largo de este camino espiritual he descubierto que en la simpleza del camino y en la simpleza de las cosas es donde se esconde lo extraordinario, es donde se esconde Dios. No es en lo suntuoso, en lo gigantesco, en lo monumental, no, es en lo simple, en lo sencillo, en el cantar de un pájaro, en el volar de una mariposa, en el retumbar de una ola, en el paso del viento por nuestro oído, en la risa de un niño, en los momentos de felicidad, de alegría, de confort. Allí, allí está Dios. Y ahí están presentes esos cuatro elementos. Y esos cuatro elementos están presentes en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros los traemos a nuestro cuerpo, cuando los traemos y los hacemos consciente de su importancia, esta canción comienza a tener mucho mayor sentido para nosotros. Y veamos, el elemento tierra se encuentra presente en nuestra vida. Los demás también, pero fijémonos en el elemento tierra. Fijémonos en, en dónde vivimos, en qué nos alimentamos y de qué está constituido nuestro cuerpo. Somos energía. La energía es una manifestación del elemento tierra. O, digamos, es en donde el elemento tierra tiene su ciencia, tiene su razón. Y todo lo que tenemos, de cierta forma, se lo debemos a la madre tierra. Pues todo viene de ella y hacia ella regresa. Ahora vámonos al agua.
¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de agua que compone nuestro cuerpo? ¿Lo saben? Es una locura. Se pudiera decir que en promedio el 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Más de la mitad. Y me van a decir que no es importante. ¿Qué necesitamos para respirar, por ejemplo? Aire. Sin aire no respiramos. ¿Y qué ha sido necesario en tantos millones y millones de años de evolución humana para que esa evolución llegase y para que nuestra supervivencia se garantizase? No lo fue el fuego. Entonces, aquí es donde digo que estos 4 elementos sí que tienen importancia, sí que tienen una relevancia grandísima para nuestra historia, para nuestras vidas. Y este es un principio muy importante para poder entender cuán necesaria es para nuestra vida poder sanar. Sanar implica reconciliarse. Y por eso estos 4 elementos tienen una relevancia mayor. Porque cuando decidimos ser conscientes de lo espiritual, cuando decidimos ser conscientes de que cada partícula de nuestro cuerpo necesita ser sanada, nuestra vida tiene un mayor sentido y un mayor significado de trascendencia. Muchas veces nos quedamos en el trauma del pasado, en el sufrimiento que ese pasado nos dejó. Y es válido, porque solamente nosotros sabremos lo que sufrimos. Solamente nosotros podremos vivir en carne propia ese dolor. Es muy raro que otra persona que no tenga nada que ver con nosotros, o que incluso aún teniendo que ver, pueda al 100% identificarse con nuestro dolor, identificarse con nuestro sufrimiento, ser empáticos hacia nosotros, porque a lo mejor lo ven como algo irracional, nuestro dolor. Y es muy probable que nosotros veamos sus dolores y sus traumas como algo irracional también, porque no lo estamos viendo al 100. Y esto es válido. Esto es válido porque nadie tiene por qué racionalizar un dolor. Pero el hecho de que no sea racional no quiere decir que no sea importante. Y es que las heridas del pasado nos marcan de por vida. Marcan un antes y un después. Y muchas veces nos quedamos con la etiqueta, nos quedamos con el resentimiento de qué hubiese pasado si esto no hubiese pasado o si esto hubiese pasado. Porque a veces hay traumas por hacer y hay traumas también por no hacer. Y en medio de este dilema, solamente estamos, y gratis, sobre todo, sufriendo.
Porque nos han enseñado, en primer lugar, a guardarlos, a meterlos en el closet y que no salgan, que estén escondidos, que estén en un lugar donde nadie los vea, donde nadie los toque, donde nadie los mire, porque qué raya, qué mal que se hable de problemas emocionales, qué mal que se hablen de heridas del pasado. Eso está mal, porque eso es de una persona rencorosa, eso es de una persona que no quiere a nadie. Eso no lo enseñan. A lo mejor inconscientemente, pero no lo enseñan. Nos lo enseñan. Cuando el proceso de sanación es justo lo contrario. Es mostrarlo, es decirlo. Mire, yo estoy sufriendo. Yo estoy pasando por esta situación porque viví esto, viví aquello. Y el guardarlo, el ocultarlo, el no mostrarlo, nos lleva a que la gente no comprenda muchas veces nuestras actuaciones. A que la gente muchas veces nos juzgue sin necesidad alguna, lo cual agranda mucho más el efecto tóxico y dañino que tiene el trauma a nuestra vida. A lo largo de estos años que llevo como tarotista, que ya dentro de unos días cumplo 5 años como tarotista, me he encontrado con mucha gente que carga sus traumas encima. Y en cada lectura se evidencia. Es una cosa increíble. Hay personas que han venido 3, 4, 5 veces a consultarse y que en las 5 lecturas aparece el trauma. Y cada vez aparece con más fuerza, con mayores consecuencias. Y cuando veo su historia de vida, cuando veo sus relaciones familiares, sus relaciones en el amor, su salud, su estabilidad económica, todo va mal. Y allí es donde viene quizás el sentimiento de culpa de ¿por qué a mí me pasa esto? Pero ¿dónde está el proceso de responsabilidad? Y sí, porque es que estoy cansado de que vivamos todo el tiempo siendo víctimas del trauma. Yo ya no me considero víctima del trauma. Porque, y con esto no quiero eh, caer en algo como el síndrome de Estocolmo o algo similar. No quiero vanagloriar el trauma, pero sin duda alguna, sin esos traumas, sin esas heridas que después fueron sanadas, sin duda alguna no sería la persona que soy hoy y de la cual me siento muy orgulloso de ser. Muy orgulloso. Entonces, viene la gente, se consulta, abre sus procesos espirituales, pero deja esos procesos abiertos. Y allí queda. Y allí quedan esas heridas, que la cargue el tarotista. Que el tarotista sea el que esté allí. A mí dígame cómo me va en el amor, a mí dígame cómo me va en el dinero, que eso es lo que me importa a mí. Pero es que nada funciona si tú no funcionas. Y la única forma de que puedas funcionar a plenitud es que puedas sanar tus heridas. Es que tu corazón pueda abrirse realmente a la sanación, abrirse, como dice la canción, al amor. Y al amor más importante de todos. Y aquí es donde parte la importancia de la sanación, porque mucha gente piensa que el proceso sanador es hacia los demás, y resulta que no. Yo con un proceso sanador no quiere decir que voy a tener que reconciliarme con la persona que me hizo daño o las personas que me hicieron daño. No, es reconciliarme conmigo mismo. A lo mejor en algún momento dejar
el resentimiento atrás. Pero es que son procesos diferentes. Porque en los traumas y en las heridas del pasado, la persona que más necesita sanar y que más necesita reconciliarse es nosotros con nosotros mismos. Porque somos los más perjudicados de la situación. Porque quizás no solamente es el trauma, es la culpa, es la carga de responsabilidad del por qué permití esto, por qué no permití aquello, por qué yo, por qué yo, por qué yo. Entonces, el proceso de sanación es un proceso mío, para mí, para mi felicidad, para mi vida, para mi futuro. No es un proceso para alguien más. Que esa otra persona vea a ver qué hace con su proceso sanador. Por lo menos se quita la carga o le quito la carga de mi persona. Porque yo sí estoy haciendo mi proceso. Pero es mío, me pertenece. Y el gran beneficiado de ese proceso soy yo. Soy yo. Y aquí es donde vienen otros temas que a muchos no les gusta cuando los toco en las consultas, pero ¿qué puedo hacer si es lo que veo? Esta es una sociedad en la cual se enseña mucha matemática, pero no se enseña amor propio. Cuando una sociedad no se ama a sí misma, no crece, no evoluciona, no florece, se marchita. Y nosotros cargamos con una serie de heridas que ni siquiera son nuestras tampoco. Son heridas generacionales. Hemos estado por siglos viviendo, aguantando ese desamor social. Ese no me importas, me importo yo. Ese egoísmo quizás que lleva a mucha gente a hacer daño. Que a lo mejor también es inconsciente el daño que hace. Porque puede ser otra víctima de la circunstancia. Pero que no deja de doler. Siendo o no consciente del daño que hace, igual duele. Y con la misma magnitud, por supuesto. Pero más allá de hablar de alguien más, pues hay que hablar de nosotros. Y a lo mejor este tercer episodio se convierta en un llamado a la conciencia personal. Mucha gente gasta su tiempo y su energía buscando el complacimiento, buscando el amor en otros lugares donde no está. Y algo que me frustra mucho es que en el 90% de mis pacientes, me gusta decirles más pacientes que clientes, he notado una falta de amor propio gigantesca. Porque a la gente no le enseñan a amarse. A la gente no le enseñan a darse valor. A la gente no le hablan de autoestima, a la gente no le hablan de autoimagen, no le hablan de autoconcepto. A la gente no le hablan. Y cuando vemos que una persona intenta asomar justamente este valor tan importante que es el darse valor a sí mismo, le tildan de ególatra, de egoísta, de narcisista. Porque la gente ve en los éxitos de los demás sus fracasos.
y prefiere culpar al otro y al otro decirle que es un egoísta y envidiar al otro que trabajar en su propio proceso transformacional, porque así somos como sociedad. Somos una sociedad enferma que necesita sanación urgente, que necesita reconectarse urgentemente con su pasado. Sí, tanto con su lado bueno como con su lado malo, porque es de los errores y de las heridas del pasado en donde realmente aprendemos. Y en este momento, quizás sea el método más efectivo para aprender. Y les doy un ejemplo. Un niño que está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a desenvolverse solo, ve una vela encendida y quiere, pues, saber qué es, saber de qué se trata. A lo mejor su llama le, le causa curiosidad. Y su mamá, su papá o alguna persona eh, que lo esté supervisando le dice, no toque, no lo toque, no lo toque y no lo toque. Pero no hace caso, porque su sentido de curiosidad pues es mucho más grande que la advertencia. Y a lo mejor no entiende en su racionalidad por qué no debo hacerlo. Hasta que lo hace y se quema. Y allí, a través del dolor, aprende la lección. Así somos los seres humanos. Como ese niño que mete la mano al fuego y se quema y entiende que no debe meter la mano al fuego. La única forma real, vívida, de aprender es a través de la sanación de nuestras heridas, que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, que nos causan malestar, pero es la única forma, es la única manera en que como personas podemos sinceramente aprender y sanar. La herida tiene que mostrarse, la herida tiene que verse. Y esto no nos debería dar vergüenza ni dar pena porque no somos culpables de esa herida. No somos culpables de ese trauma. ¿Qué pasa cuando la herida se tapa, se oculta, se esconde? ¿Qué pasa? Sana. No sana, señores y señoras. No sana. Se pudre. Y en ese proceso de pudrición se pudre nuestra alma. Y allí es cuando vienen los problemas. Porque nada funciona en nuestra vida. Porque nada parece tener solución. Porque nada parece tener arreglo. Porque vamos de fracaso en fracaso. De error en error. Y no vemos salida alguna. No vemos una luz al final del túnel, sino vemos oscuridad, oscuridad y más oscuridad. Pero ¿quién les dijo a ustedes que escondiendo nuestras heridas y dejándolas allí como no las miren, no las toquen, hagamos que no existen, hacen que se vayan o desaparezcan? ¿Quién les dijo que eso funcionaba? No funciona. No funciona. Lo único que hace es retardar el proceso de sanación y entre más tiempo pasa, más difícil es. Porque vamos configurando nuestros patrones de comportamiento al trauma. Por ejemplo, si hubo un trauma en la infancia con un padre abandonador, vamos desarrollando un trauma y ese trauma lo vamos convirtiendo y lo vamos haciendo presente inconscientemente en nuestras relaciones.
y nos volvemos personas tóxicas. Cuando se manifiesta un trauma en la infancia, nosotros lo hacemos presente en nuestra vida contemporánea a través de modos y formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y allí es donde viene el problema. Porque siempre se nos es más fácil culpar a otros de la situación. A ver, del trauma otro tiene culpa. Pero de no hacer nada con el trauma, la culpa es única y exclusivamente nuestra, porque es nuestra responsabilidad sanar. Es nuestra responsabilidad reconciliarnos con ese pasado y mirarlo con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de compasión. Si no somos capaces de asumir esa responsabilidad, no seremos capaces nunca de sanar. No seremos nunca capaces de reconciliarnos con nosotros mismos, con ese niño interior, con esa niña interior que todavía sigue herida, lastimada, frágil, que todavía se siente y que siente todavía suyo el dolor y el sufrimiento del trauma y de la herida. Yo sinceramente no veo otro camino para salir de esta situación que no sea enfrentar nuestros miedos y enfrentar a nuestros fantasmas. Hay muchas personas que debido a que no quieren enfrentar sus traumas y los vacíos que esto genera, que caen en los vicios, que caen en formas o métodos, algunos naturales, algunos no tanto, para tratar de llenar esos vacíos y tratar de configurarse unas personas más fuertes o como que no les afecta la situación. ¿En dónde podemos evidenciar esto? En el alcohol, en el uso de drogas. Lo podemos evidenciar en una espiritualidad tóxica y fanática, en estar en relaciones amorosas tóxicas de las cuales no salimos porque justamente el trauma nos lleva a querer seguir estando allí. En la ludopatía, por ejemplo, en el uso y abuso de la sexualidad. Es decir, hay muchas formas de llenar, entre comillas, llenar vacíos y de, entre comillas, sanar traumas. Pero que no sanan nada. Al contrario, profundizan aún más esas heridas. Y se los dice un hijo de un padre alcohólico. Y a lo mejor con el tiempo, a medida que maduré, que fui creciendo, que fui viendo el mundo desde otra óptica, entendí que mi padre era víctima de las circunstancias, porque pues él no tenía la culpa de lo que pasó en su hogar, de lo que pasó en su familia, lo que le llevó a huir de casa a temprana edad y a refugiarse en el mundo del vicio. La responsabilidad está en que después no hizo nada para mejorar. En que prefirió decir pobrecito de mí, pero no asumir la valentía de enfrentar su miedo, de enfrentar su trauma y de enfrentar su dolor. Y allí es donde está la diferencia. Porque yo no dije pobrecito de mí.
yo dije, bueno, algo bueno tiene que salir de esta situación. Y no me refugié en el alcohol, ni en las drogas, ni en otro tipo de vicios. Me refugié en mí. Me refugié en darme salud. Cuando hablo de salud me refiero a salud emocional, salud espiritual. La salud es algo muy amplio, no solamente física. En ponerme bonito, pero ponerme bonito en el espíritu, en el corazón. Y allí es donde comencé a explorar el mundo espiritual. Y esas heridas y esos traumas me llevaron al mundo espiritual. Me llevaron a conocer a Dios o a la divinidad. Me llevaron a conocer y a ser consciente de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Me llevaron, efectivamente, a ser mejor persona. Por eso digo que estoy agradecido con mi trauma. Porque, sin duda alguna, sin él, sin el dolor, sin el sufrimiento que el trauma me causó, y sin ese proceso sanador de ese trauma, no hubiese llegado a donde estoy. Y me siento completamente complacido del lugar en donde estoy, de la situación personal en la cual me encuentro. Porque me encuentro muy bien conmigo mismo, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que amo. Y allí es donde entra lo trascendental de la sanación. Porque cuando sanamos, tenemos la capacidad de abrir el 100% de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Es como justamente una especie de tercer ojo, eh, más en plan sanador que otra cosa. Porque nuestra mirada y nuestra visión del mundo cambia. Dejamos de pensar en mente cuadrada y vemos el mundo en todo su color, en toda su expresión, en todo su potencial. Y eso es magnífico. Pero tuve que meterme al barro, al fondo de mi alma, al fondo de mi corazón. Abrazar esa sombra que no se va, que ahí está. Pero la diferencia es que ya no causa dolor. Y decirle, te amo. Te amo. Porque tú también me estás enseñando a ser mejor. Así que con esto ya me despido, deseándoles un excelente día y deseándoles que si no han decidido iniciar su proceso de sanación, comiencen a hacerlo. Porque sin duda alguna, esto tiene la capacidad de cambiarles la vida totalmente. Totalmente, se los aseguro. Bueno, recuerden darle me gusta, compartir, suscribirse, dejar sus comentarios. Bye bye.